Estás en Metrópolis Corea. Muy buenos días, mis queridas mujeres sagradas. Feliz sábado. Espero que se encuentren muy bien y muy contentas como cada sábado cuando nos reunimos. Ustedes allá a distancia con un tecito, un cafecito, preparando el desayuno para la familia. Y si tú, mi querida mujer sagrada, pues te encuentras contigo misma, disfruta mucho este momento y tápate bien porque ya se empiezan a sentir los fríos. Entonces, pues ahí sí, con una rica cobijita, un chalecito y tomando cafecito, vamos a hacer nuestra conversación de esta mañana. Les recuerdo a todas ustedes que son siempre bienvenidas a nuestros eventos del Clan de Mujeres Sagradas en nuestra preciosa casa, Casa Corazón Sagrado. Por favor, sigue nuestras promociones, nuestras publicaciones en Instagram, @casa.corazon.sagrado. Y por supuesto que si te interesan estos temas de inteligencia emocional, de inteligencia espiritual, tener una comunidad que te arrope, te escuche y donde tú también puedas ser una mujer sagrada que enseñe, transmita, comunique a otras mujeres, pues te invito a unirte al Clan de Mujeres Sagradas, donde habemos mujeres de muchas partes de México. Y nuestro Instagram es @yo soy sagrada y libre. Y también te invito a seguirme a mí en todas mis redes. Me encuentras como Neurocoach Araceli. Ya se nos está viniendo el cierre de año, muy importante hacer estos procesos reflexivos de todo lo que hemos aprendido en este año, ahora que acaban de pasar estas fechas donde solo en México se celebra la muerte con la vida, pues también a qué necesito yo terminar de renunciar, de aceptar como parte de mi transformación, que parte de mí necesita cerrar ese ciclo y desde ahí pues prepararnos para florecer en un año que pronto está por empezar. Así que bueno, síguenos, tenemos muchos planes, queremos hacer un taller de tambor chamánico, por supuesto vamos a hacer nuestra comida de cierre de año antes de que empiecen todas las actividades de Navidad y todo eso, porque después ya no nos podemos reunir. Y bueno, te esperamos, me encantaría conocerte, verte y poder escucharte. Y el día de hoy, mis queridas mujeres sagradas, como empecé la semana pasada y les decía la semana pasada, pues este noviembre, el 25 de noviembre, se dedica a el tema de la violencia de género. Entonces, desde la semana pasada estamos tocando el tema y hoy pues quiero agradecerle y presentarles a una querida amiga, una mujer que conocí hace muchos años en estas reuniones de mujeres, que bueno, pues tuvo la gracia también de presentarme un hombre muy especial en mi vida. Y bueno, pues desde entonces la considero mi amiga Jimena Céspedes. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a todos y gracias Ay, de verdad porque gracias. toques temas así en tu programa. Sí, muchas gracias por venir. Déjenme nada más decirles tantito a cabina que le bajaron mucho el volumen y oigo muy, muy bajito, si me pueden ayudar con eso. Y bueno, pues Jimena, mi querida amiga, es fundadora junto con su familia, porque este es un tema de familia, ¿verdad? En que son fundadores de Fundación Nana, la voz de quienes no tienen voz. Desafortunadamente, no solo en México, sino que a nivel mundial, eh, vivimos una situación muy compleja. Yo, por más que lo pienso, no logro entender específicamente qué provoca todo esto, pero el resultado es que hay una gran violencia sobre mujeres, sobre las mujeres del mundo y
México no es la excepción. Sobre las mujeres de México, las estadísticas de verdad espantan, a mí me ponen en un punto de decir qué más puedo hacer, y esta es la razón por la cual pues no solamente hoy hablamos con Jimena, sino la semana pasada tocamos el tema y seguiremos hablando de este tema. Yo personalmente fui a los 19 años pues violentada por alguien en quien yo confiaba y que terminó siendo una persona que abusó de mí. Entonces soy parte de esa estadística inexplicable, inexplicable, que nosotras mismas como mujeres que hemos sido violentadas, abusadas, de alguna manera, las estadísticas dicen que 7 de cada 10 mujeres de alguna forma hemos sido violentadas, pues muchas de nosotras también somos madres de varones que son los principales agresores, no los únicos. Y también, por supuesto, como lo he dicho aquí, también hay hombres que son agredidos. Pero el tema de hoy tiene que ver con las mujeres, ¿no? Entonces, quiero empezar esta conversación, mi querida Jimena, pues hablando de Fundación Nana. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué pretende lograr o qué pretenden ustedes lograr a través de Fundación Nana? Bienvenida, adelante. Claro que sí, mira, Fundación Nana nace literalmente en junio del año pasado, del 2024. Ese día firmamos, digamos que, el acta constitutiva. Sin embargo, nace por, desafortunadamente, un tema que tuvimos en la familia. Mi hija Ana María, que tenía 18 años en su momento, acaba de entrar a la universidad, fue víctima de feminicidio por parte de su exnovio. Como mencionabas, no entendemos en realidad por qué la gente que más nos dice querer es la gente que mata a las mujeres en realidad. Entonces, cuando Ana María muere, entre el dolor que eso implica, lo que comenzamos a hacer es a buscar, porque alguien me dijo el día del velorio, me dijo, busca el para qué y no el por qué. Y al mismo tiempo, mi cuñado, por eso mencionas bien, que digamos que este al final es un proyecto de familia, mi cuñado dijo, yo tengo que hacer una fundación, y como que lo dejé ahí en todo ese tema. Sin embargo, yo tuve que salir a medios para pedir justicia por Ana María. Para los que saben de estos temas o para los que han visto las noticias, uno de los problemas más grandes que hay no solamente es que nos matan, sino que adicionalmente no hay consecuencias. Y entonces mi preocupación más grande era que este muchacho, que afortunadamente lo agarraron entre los 4 días siguientes, que este muchacho lo fueran a liberar de la prisión. Entonces yo salí a medios a contar en eso, y resulta que a mí nunca se me ocurrió que la historia de Ana María no sirviera solamente para que fuera una víctima más, sino que comenzó a escribirme gente a través de las redes sociales a decirme que la historia que yo estaba contando, ellas también la habían sufrido. O incluso una señora me llamó a decirme que con lo que yo había explicado que le había pasado a Ana María, que ella se había puesto a ver que su hija también sufría violencia y alcanzado a ponerle la orden de alejamiento al muchacho que le estaba violentando, y que me agradecía porque le había salvado la vida. A partir de ahí entendí que la historia de Ana María podía ser muy potente en la medida en la que, primero, pues es una historia, todo el mundo cree que la violencia le pasa a alguien más o le pasa a gente que tiene algún sesgo o que tiene patrones violentos. En la casa no teníamos ni idea que la violencia eso nunca existió. Creamos niñas que eran empoderadas, que tenían todas las cualidades brillantes, con luz, y aún así le pasó ese tema de la violencia. Entonces, la primera era entender que Ana María no tenía ninguno de esos patrones y que aún así le había pasado. La segunda, entender por qué había pasado. O sea, ahí no estamos buscando el por qué, sino más bien, digamos, cuáles eran esas señales que nosotros no vimos, y entonces nos pusimos literalmente a hacer, junto con la fiscalía en su momento, pero también para la fundación, entender bien todo lo que ha pasado para poderle decir a las jóvenes cuáles son esas señales de violencia. Y la tercera era entender el tema de violencia de género. Me imagino que lo han platicado en tu programa, es enorme, o sea, es tan grande que uno no terminaría nunca, y porque además las violencias van desde la violencia psicológica hasta la violencia física, hasta la única visible, que en realidad es el feminicidio. Entonces lo que decidimos es que la fundación, su trabajo principal era literalmente la concientización y la educación en el tema de la violencia de género desde los inicios de las relaciones de pareja entre las personas. ¿Por qué? Porque al final, los 8 de marzo, por ejemplo,
cuando las mujeres que te deben estar oyendo, muchas deben haber ido a marchar y lo que nos damos cuenta es que lo que están pidiendo todas esas mujeres no es el empoderamiento, no es un mejor salario, es que las dejen vivas. Entonces, el objetivo realmente es que una mujer desde que entra a una relación, que tú bien lo decías, una de cada cuatro mujeres entre los 15 y los 19 que están en una relación ha sufrido violencia. Y mujeres mayores de 15 años, el 70% han sufrido algún tipo de violencia, entre los 15 y los 29 años. Entonces, lo que queremos es que desde el primer grito, desde la primera humillación, desde la primera vez en que no se sienten bien con la persona con la que están saliendo y consigo mismas, salgan de una relación violenta, porque el riesgo que las maten cada vez es mayor. Entonces, el objetivo de la fundación es justo a través de la comunicación, de herramientas, de estos programas que abren la conversación, que muchas veces no queremos tenerla, nos permite concientizar y educar a las mujeres, pero también a los hombres, porque necesitamos también que los hombres sean parte de este programa para que todos, entre todos, logremos disminuir lo más importante, que son las muertes de las mujeres en México y ojalá en Latinoamérica. Sí, y lo dices muy bien, y por eso comentaba yo que pues muchas de nosotras también, yo personalmente no tengo el gusto de tener un hijo varón, pero pues muchas mujeres tienen esos hijos varones y pues sí me hace pensar que nos falta decirles, que nos falta enseñarles, de qué conversaciones no nos estamos encargando para que ellos como varones puedan tener patrones de respeto, patrones de eh, pues conciliación, si es que hay diferencias, patrones también de autogestión, porque pues está bien que no estemos de acuerdo, tener celos, enojarnos, no estar de acuerdo, está bien, pero de no estar de acuerdo a llegar a un acto de violencia, pues definitivamente hay algo ahí en medio que nos está haciendo falta y como madres necesitaríamos poder también reconocer que no hemos logrado llegar a ese punto sensible donde un varón pueda decir estoy inconforme, pero no me permito lastimar a mi madre, a mis hermanas, a mi pareja, a mis primas, porque seguramente en tus indagaciones, en tu investigación, pues has visto que la mayoría de los abusos de algún tipo, pues son dentro de casa, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo muy importante que debemos involucrar a los varones en este sentido. ¿Cuál ha sido la respuesta de esos hombres, esos jóvenes con los que tú has tenido oportunidad de hablar sobre este tema? Mira, nosotros tenemos una alianza muy fuerte con una fundación que se llama la Fundación Gendes. Así la encuentran en internet, gendes.com.mx. Y esta fundación, su trabajo principal con una metodología ya aprobada que viene incluso de los países nórdicos, lo que tienen es que trabajan justamente con los hombres en terapias individuales y comunitarias para poder bajar la agresión. Lo que ellos señalan al final es que la agresión en un hombre termina siendo como un tema como los alcohólicos anónimos, o sea, que ellos quieren dejar de tomar, quieren dejar de ser agresivos en muchos de los casos, pero no saben cómo y le prometen cambiar a las parejas, pero como no saben cómo hacerlo, simplemente la agresión es lo que puede por encima de cualquier cosa. Lo que pasa, que ahorita que lo estabas mencionando, el tema de los hombres, lo que pasa es que hemos perpetuado las diferencias entre hombres y mujeres, de tal manera que a los hombres los hacemos más fuertes, ellos tienen supuestamente menos riesgos, tienen que tener el control sobre sus emociones, tienen que ser el proveedor de la casa y eso no ha cambiado. Y tanto los hombres como las mujeres en general seguimos educando a los hombres de esa manera, mientras que a las mujeres les decimos que tienen que ser las cuidadoras, que tienen que cuidar de los demás, que tienen que ser amorosas, cándidas y tranquilas. Y entonces ese sesgo de diferencia entre hombres y mujeres no ha cambiado a lo largo de los siglos. El problema real que existe actualmente es que anteriormente las mujeres se casaban con el agresor y se mantenían en una relación violenta toda su vida, pero por la religión, porque no existían las redes sociales, porque no se
habrían este tipo de conversaciones, porque las mujeres no trabajaban, se quedaban en esa relación a lo largo de toda la vida. Pero el problema que la gente no sabe es que el riesgo mayor para una mujer no es ni siquiera cuando se queda en la relación violenta. Sí, obviamente tienen traumas, hay violencia, puede haber golpes, hay humillaciones, lo que tú quieras. Yo eso no lo minimizo, eso es muy importante. Pero el problema es que ahora las mujeres entienden el problema, no necesariamente dependen ya de los hombres como anteriormente, o no se casan con el violentador, o incluso casadas con el violentador, se dan cuenta que están viendo una situación de violencia y se salen de la relación, o por lo menos tratan de salirse de la relación. Y el problema es cuando pierde el control el hombre, cuando deja de tener control sobre la mujer. Siempre las relaciones agresivas son por un tema de control. Entonces, lo que pasa con los hombres actualmente es que pierden el control sobre la víctima, sobre la mujer con la que tenían control, y pierden el control sobre sus emociones. Todos creemos que los que matan mujeres son unos psicópatas, unos misóginos. Es gente común y corriente que no tiene la capacidad de gestionar sus emociones en el momento en donde pierden el control. Prácticamente así es el patrón generalizado que se ha encontrado a lo largo de los estudios que hay a nivel mundial. Entonces, el trabajo con los hombres tendría que ser desde chiquitos. Es muy difícil decirle a una mamá que no puede ser diferente entre hombres y mujeres. O sea, eso es muy, muy difícil. Pero lo que sí le podemos decir a las mamás es que el día en donde el joven o el niño comienza a ejercer violencia sobre alguien más, tendríamos que mandar la terapia desde chiquito y no dejar que esa agresión crezca ni en contra de ella ni en contra del resto de la sociedad. Si lográramos hacer eso y les enseñamos a manejar las emociones, podríamos controlar muchísimo más en el futuro la muerte de las mujeres, porque podríamos, o sea, porque lo que no queremos es que pase como el presunto imputado que mató a Ana María. Y es que es un muchacho de 21 años en la cárcel y tiene la posibilidad de tener 74 años en la cárcel. O sea, ninguna madre quiere eso. Entonces, lo que tendríamos que hacer justo es lograr gestionar las emociones de los jóvenes desde los más chiquitos. Eso es el trabajo que hace la Fundación Gendes y que lo trabajamos con ellos específicamente para hombres. Y ahora la pregunta que me hacía es de cómo me reciben los jóvenes cuando doy las charlas en universidades, en colegios o incluso en algunos espacios, en scouts y cosas así las hemos dado. En realidad, lo que tú ves es siempre saben que hay un compañero que le llaman tóxico. Siempre saben quién es el que hace más bullying. Siempre saben el que es agresivo. Entonces, lo que yo les pido en todas estas charlas es que denuncien. Y la denuncia no es que vayan a la fiscalía. La denuncia es que se lo digan al profesor que más confía, que se lo digan a los padres de este muchacho para que muchas veces los padres no saben para que puedan hacer algo, que se lo digan al director de la escuela o del instituto para que apliquen los protocolos. Esa es la denuncia principal que tendríamos que hacer. Y la otra que le digo a los hombres es no normalicemos la violencia. Si por cualquier motivo reciben ellos en el chat de grupo la foto de una de sus compañeras con el cuerpo de otra hecha con inteligencia artificial, en vez de burlarse del tema, no la difundan, incluso bloquean al joven que hace eso. O sea, eso va a ser muy difícil, pero creemos que es parte del trabajo que tendríamos que hacer desde los hombres para dejar de normalizar la violencia y que eso al final lo que hace es que alimente el control sobre las mujeres y les da la posibilidad de decir, pues si no es conmigo, que no sea con nadie. O sea, estamos al final previendo que ellos tampoco tengan que estar en la cárcel por un tema así. Sí, ay, es un tema muy complejo, tiene muchas, muchas vertientes, ¿no? Déjame ir como desmenuzando, empezando por las actitudes violentas de los niños y también puede ser de las niñas, ¿no? Pero eso, de hecho, se ve hasta cómo tratan al conejito, al perrito, al patito, a la tortuguita, o sea, es algo que como madre de una joven yo puedo decir que sí se puede ver, ¿no? Entonces aquí la invitación es tanto a mamá, papá, los abuelos, los adultos que están alrededor de esos pequeños, esas pequeñas, que realmente observen, pongan atención y no normalicen de, ay, ya pateó al gatito, jaja, qué risa, no, o sea, y qué lo lleva a dañar a un ser que no se puede defender como si como pudiéramos hablar de un animalito, una tortuguita, un patito. Y desde ahí, desde esto no está bien, esto no es normal, pues también llevar a cabo la acción de pedir ayuda, de acompañar. Es mucho mejor cuando la niña, el niño son súper pequeñitos de poder recibir esta
atención emocional y estas herramientas que les lleven a comprender qué están sintiendo y poder primero conocerse, manejar mejor esas emociones y después ya comprenderán más adelante qué las motiva y cómo poder dominarse a sí mismos, ¿no? Que hablando de inteligencia emocional, que es una de mis especialidades, pues primero hablamos del autoconocimiento y después estaríamos hablando del autodominio. Esto no lo podemos hablar para un pequeño de 5 o 6 años, pero poco a poco va conociéndose y se va autogestionando con la respiración, con algunas dinámicas y herramientas que para ellos desde pequeños sería muy normal hacer. Entonces, mamás, papás, pongamos atención. Segundo, tú dime, Jimena, en el sentido de que, pues sí, hoy hablamos de las mujeres más empoderadas, más fuertes en el sentido de poner límites, de decir no estoy de acuerdo, no quiero estar aquí, pero yo misma he caminado un par de veces con el contingente del 8M, ¿no? Aquí en Querétaro, desde el lado de las mujeres medicina, pero por supuesto que me doy cuenta de todos esos sentires, de todas esas razones por las cuales una joven y no tan joven como yo, pues caminamos por las calles levantando esta voz. Pero ahora resulta que si yo no estoy de acuerdo en que mi pareja me trate de esta manera, me pongo en riesgo, ¿no? Yo parece que soy la provocadora de su más grande ira, que aunque ya no esté ahí con esa persona, él o ella, ¿no? Pero en este caso hablamos de los varones, podría tener justificación de a ese gran enojo, por lo cual yo no le estoy permitiendo que tenga control sobre mis pensamientos, mis acciones, mis palabras y cosas de cómo me visto, con quién me junto, a dónde voy y desde ahí pues tener esta ira, ¿no? Que fue, pues me imagino, parte de lo que vivió Ana María en el sentido de que ella pues cortó, finalmente logra cortar con él, pero por alguna razón que yo desconozco pues se vuelven a ver y entonces pues el final ya lo conocemos, ¿no? Entonces, qué fuerte el que las mujeres seamos un poco más valientes de decir no estoy de acuerdo, pero eso pues nos lleve a ser tan vulnerables de actos pues violentos de esas personas, como tú lo decías, que se supone que nos quieren. Sí, mira, es correcto. Las estadísticas dicen, y no mienten, que las mujeres, digamos, matan en México, calculan alrededor de 2 mujeres al día, y en el mundo son 5 mujeres cada hora. Pero resulta que el 60% de esas mujeres son víctimas por parte de quien más dice que las quiere, que es su pareja o expareja. Y de ese 60% que mueren, y bueno, y después hay un 20% de algún familiar, y del 60% de ese 80% de estas mujeres, de la forma en la que mueren, el 60% las matan en su propia casa, que justo también tendría que ser el lugar más seguro. Entonces, digamos que, y aquí si quieres te explico un poco cuáles son, digamos que las 5 señales en las cuales se puede uno dar cuenta si está viviendo una relación violenta o no. La primera, que es la que ya hablamos, que es un tema de control. Entonces ahí es cuando, y esto siempre ha pasado en todas las relaciones violentas, es cuando le dice el hombre a la joven, va y le dice, no, es que mándame la foto cuando llegues con tus amigas. O le dice, no, mándame la ubicación para saber que estás por temas de seguridad. O pásame las claves de tu teléfono porque lo que yo quiero es pues ayudarte a manejar tus redes sociales. O por favor entonces, yo te espero a la salida de todas partes. Por seguridad. Eso es un tema de control. Y las mujeres en general, lo que pensamos, porque entramos en una etapa de luna de miel, estamos enamoradas y entonces Que nos decimos, están cuidando. exactamente, que esa es la primera. La segunda, que viene acompañada mucho del tema de control, es el tema de los celos.
Me acuerdo que Ana María una vez estaba llorando y yo le pregunté que por qué le ha pasado y me dijo que lo que pasaba era que este muchacho se había enojado porque ya se había ido con la falda que le había regalado al concierto de música clásica de la mejor amiga. Y entonces dije, ay, qué exagerado. Y entonces yo le dije, ay, Ana María, termina, pero esa fue mi reacción. Después ya cuando comenzamos a entender qué es lo que pasaba, nos enteramos que lo que pasa es que había ido otro compañero de ella del colegio. Y entonces él se había enojado porque no podía ir nadie que fuera de hombre con Ana María a ninguna parte. Ana María había dejado de ir a las fiestas, dejado de abrazar a los amigos. Entonces, esos celos, porque todos tenemos derecho a tener celos alguna vez, pero esos celos descontrolados de no puedes hablar con nadie, no puedes escribirle a tus amigos, no puedes ir a bailar en las fiestas con tus amigos, todo eso, esos son celos desproporcionados. Si van esas dos juntas, tendríamos que salir corriendo de esa relación, pero no son todas. Ahorita que hablabas de por qué una mujer se deja, pues resulta que hay un tema que es un tema de menosprecio de la mujer, que comienza muy chiquito. De pronto el día en que se enojó porque resulta que la niña llegó tarde, entonces le dice que por su culpa no, por su culpa ahora no va a poder entrar a la película, no va a poder hacer alguna cosa, que por su culpa él no le está yendo bien, que por su culpa, o comienza a decirle, no, es que no eres bonita, pero yo estoy contigo porque nadie más te va a querer, es que no eres inteligente, y a punta de repeticiones se termina siendo como la gota que va derramando el vaso. Las mujeres comienzan a creérselo porque quien se los dice es la persona que supuestamente más quiere. Y además, cuando uno entra en una relación, todo esto no empieza ahí mismo. Se dice que las agresiones empiezan entre los 2 meses y el año. Entonces, de pronto, durante 2 meses, durante 6 meses, durante un año, fue una luna de miel maravillosa. El muchacho fue maravilloso. Y entonces, cuando comienzan las agresiones, que no solamente tienen que ser físicas, generalmente empiezan siempre verbales, psicológicas, emocionales, pues la mujer dice, de pronto soy yo, o de pronto es la exagerada soy yo, hasta que comienza a dudar de sí misma, comienza a dudar de la capacidad de racionamiento, comienza a dudar de que si efectivamente es culpable de lo que está pasando, y ahí ya es muy difícil salir de esa relación. La cuarta es el tema de cambios de temperamento. Resulta que este agresor, porque al final es un agresor, cuando se enoja pierde el control. Y entonces la víctima o esta pobre joven, todo su trabajo todo el tiempo es, por favor, que hoy no se enoje, por favor, que hoy estemos bien. Y entonces cambia incluso su comportamiento o hace cosas para no hacerlo enojar. De pronto él le pide que haga unas cosas sexuales que ella en su vida hubiera hecho, si no hubiera sido porque lo quiere, porque ya está metido en ese círculo y porque ella cree que con eso va a hacer que no se despierte el monstruo, que es la persona cuando cambia ese temperamento. Entonces, esa es la cuarta. Y la última, para poder controlar a alguien, necesitas aislarlo del círculo más cercano, que es el círculo que sí te puede ayudar a salir de ahí. Por ejemplo, Ana María, el muchacho no iba a la casa y nosotros siempre pensamos que era porque Ana María decía que pues no lo dejaban, entonces pensamos que era que lo tenían muy cuidado. No, era porque en mi casa no la podía controlar. Era cuando comenzaba a decirle, cuando comienza a decirle, oye, es que tus amigas no nos entienden, o es que tus amigas están celosas de nuestra relación, ni siquiera te juntes con esa amiga tuya que lo único que está haciendo es hablando mal de mí. Esas cosas hacen que al final se aíslen de eso y termine siendo una burbuja en la cual es muy difícil sacar a una mujer de ahí. Cuando una mujer está ahí ya, sobre todo cuando ya se ha casado con el violentador o ya llevan viviendo juntos o llevan muchos años de relación, se dice que para que una mujer salga necesita de 2 años a 8 años para poder salir. Por eso el objetivo de la fundación es que desde el primer grito, desde la primera humillación se salga, porque entonces no tendríamos que pasar ese círculo de violencia que va literalmente dejando a las mujeres drenadas de su propio poder y las está volviendo manipulables por una persona así controlables, más que otra cosa. Wow, eso es muy fuerte porque la verdad es que es complicado cuando tú como mujer te sientes enamorada del varón, estás deseando tener una pareja, una relación estable y de repente haces todo lo necesario para que funcione cuando en realidad lo que tendrías que hacer como mujer es salir corriendo de ahí. Y bueno, el tiempo corre, la verdad es que creo que esta conversación se va a quedar a medias. Me gustaría poder hablar un poco más contigo. Sin embargo, tú como mamá, Jimena, donde conocías al muchacho, aunque no iba a tu casa, como dices, sabías de él, yo pensando en que actualmente, pues mi niña tiene 22 años y ya cortó el ombligo desde hace más de 3 años.
y que pues empiezan a ponernos como, bueno, al menos en mi caso, como mamá de no te metas, es mi vida, son mis amigos. ¿Qué consejo me darías si yo viera estas señales que mencionas y ella no las viera? ¿No? ¿Hasta dónde, como mamá, para proteger la vida de nuestras hijas, es métete? ¿No? Es habla con ella, es ayúdale a ver las señales, porque pues también quisiéramos siempre tener a nuestros hijos, a nuestras hijas sanos y salvos, pero luego ellos no nos lo permiten, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? Mira, desafortunadamente no hay una receta, o sea, no puedes poner 3 kilos de algo y ya con eso podemos hacer. Lo que yo le he dicho o lo que creo que puede ir funcionando y ya lo hemos hecho en algunos casos, es como la primera es abrir la conversación. Muchas veces lo que pasa es que nunca le hemos contado, yo nunca le había dicho a mis hijas que en todo este mundo había un mundo violento. Como no lo habíamos visto y no conozco todo lo que yo ahora conocía, pues entonces nunca lo hablamos. Entonces la primera que yo creo que tendríamos que hacer desde que son chiquitas, pero ya a la edad de tu hija, es comenzar a abrir la conversación. ¿Y cómo se abre una conversación? Uno no puede empezar diciéndoles que tu novio no me gusta. No, eso lo primero que haría sería un bloque directo. Pero ya hay muchos casos, como el de Ana María, en donde ya existe esta denuncia, existe la conversación ahí. Entonces yo lo que les digo es, utilicen el caso de Ana María siempre, por favor, que eso es parte de lo que hace las embajadoras de las fundaciones. A mí me encantaría que todo el mundo en las mesas contaran la historia de Ana María y contaran las señales de violencia. Si comenzamos a abrir esa conversación, lo que va a pasar es que de pronto tu hija en tu caso o la hija de cualquiera de los que nos está oyendo pues va a comenzar a decir, esto no me pasa a mí, pero cuando comienza alguien a verse reflejado en alguien, eso digamos que va siendo como una lucecita. La segunda es comenzar a dar información. Hay muchos podcasts, hay mucha información en las redes, hay los 8 de marzo, hay información de la ONU, de ONU Mujeres, en donde podemos comenzar a filtrar esa información sin necesidad de ser directas. Entonces, así vamos dejando como piedritas en el camino. La tercera es habla con las amigas. Seguramente todavía tienes mucha relación con alguna de las amigas que crecieron con ella. Y dile, si alguna vez tú ves a mi hija en peligro, por favor avísame. O si alguna vez ves algo en alguna relación, por favor avísame y no me avises para que yo la rompa, sino para que siempre tenga la seguridad de que mi hija está bien. Y te prometo que esas amigas también van a comenzar a ayudarte a hacer el círculo cercano que necesitas. De todas maneras, siempre, si ves que tu hija no está pudiendo en algo, no importa lo que sea, porque por ejemplo yo veía que Ana María tenía bulimia y yo pensé que era por el proceso que estaba viviendo de entrar a la universidad y estudiar medicina. Entonces, para mí era, pues claro, estaba muy estresada, pero no, yo a mí nunca se me ocurrió que la bulimia era resultado de la violencia. Entonces, si tú ves un cambio en el comportamiento por bulimia, porque no va a fiestas, porque está deprimida, por algo que no ves bien, lo que yo siempre le digo a las mamás es, mándelas con una terapeuta, pero que sea experta en temas de no necesariamente de violencia, pero que sí con perspectiva de género, porque puede entender muy bien por lo que está atravesando y sí dile a esa terapeuta, si tú ves algo de que yo me tenga que preocupar, por favor avísame, porque nosotros, la psicóloga nunca habló con nosotros, por ejemplo, y sabía que pues Ana María sufría una relación que le llaman tóxica. Entonces, tener como todo ese espectro de abanicos, empezando primero por la información, abriendo la conversación, haciendo círculos cercanos y pidiéndole a las amigas que nunca la dejen sola, y la última es mandándola a ayuda, puede ser psicológica, psiquiátrica o incluso jurídica, de un tercero que le pueda ayudar porque muchas veces es difícil que le hagan caso a una mamá. Y la última, yo lo que les digo es, utilícenme. Si que algún día quieren que hablar con alguna de sus hijas, por favor, yo con todo el gusto del mundo, porque mi trabajo, mi vida es justo salvar vidas de mujeres. Muchísimas gracias, Jimena, por estas recomendaciones y pues lo que me queda claro es que salir de esto no es de una sola mujer por sí misma, sino de toda la comunidad que está alrededor de esa mujer, que todas las señales son de violencia y que ella misma no lo alcanza a ver. Para eso somos no solo las madres, sino las amigas, las compañeras de escuela, de trabajo, las mismas maestras, las profesoras y, ¿por qué no?, también los varones que tienen esas amigas que de hecho hasta pudieran ver con mucha más facilidad la violencia, pues no normalizarla y prácticamente decir no,
no a la violencia. Muchísimas gracias por esta conversación, mi querida Jimena. Te abrazo desde el corazón. Ojalá un día vengas acá por Querétaro. Me encantaría que pudiéramos provocar una charla con todas nosotras, el clan de mujeres sagradas en persona, porque tendríamos muchísimo más tiempo para conversar sobre estos temas. Y por supuesto, pues nada más dinos cómo sabemos de la fundación, tienes redes, cómo podemos contactar. Claro que sí, mira, la fundación se llama Fundación Nana, la encuentras como fundacionnana.com y todas las redes, X, Instagram, Facebook, TikTok, hasta LinkedIn, se llama Fundación Nana, así tal cual la encuentran y ahí estamos poniendo mucha información y cualquiera que tenga alguna duda de si está viendo o no una relación violenta, hay algo en la página de la fundación que dice necesitas ayuda, ahí entran y ahí están todos los recursos que hay, tanto psicológicos y externos por si necesitan. Y de todas formas, en las redes sociales nos pueden escribir por cualquiera de los medios y nos con mucho gusto los contactamos. Bueno, Jime, pues estaremos en contacto, por favor, sigamos en esta conversación. Ojalá pudieras visitarnos y si no, pues me encantaría volverte a tener aquí en mi programa para seguir profundizando en este tema muy importante para mantenernos vivas y criar y crear hombres y mujeres de bien que no solo se muevan en el respeto, sino en la no violencia. Muchísimas gracias, un abrazo a todas las mujeres sagradas que nos escucharon esta mañana, que tengan un maravilloso día, nos vemos el próximo sábado, bye. Estás en Metrópolis Querétaro.